El 12 de junio de 1970, el periodista de investigación Daniel Cortés, de 34 años, desapareció en la Cueva de los Ecos, un laberinto subterráneo en las montañas de los Andes. Nadie sabía qué había sucedido. Su última comunicación, una llamada telefónica a su editor, fue interrumpida por un extraño susurro y un ruido ensordecedor que nunca pudo ser identificado. Tras días de búsqueda sin resultados, el caso fue cerrado. Años de esfuerzos y recursos fueron inútiles para encontrar alguna pista, y el misterio se desvaneció lentamente en la memoria colectiva. Sin embargo, 55 años después, un joven explorador llamado Raúl García, en una expedición que nada tenía que ver con el caso, encontró algo extraño en el mismo lugar. Un objeto que perteneció a Cortés, pero no era solo un objeto. Era algo que cambiaría por completo la comprensión de lo sucedido esa fatídica noche. ¿Qué sucedió realmente en 1970? ¿Y qué escondía ese hallazgo inesperado? Déjanos saber qué opinas en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias misteriosas. Dicen que la Cueva de los Ecos tiene su propio latido, un pulso tenue que se siente en el pecho, como un temblor sutil bajo la piel cuando te adentras en sus pasillos de piedra helada y humedad. Daniel Cortés lo sintió la primera vez que bajó con una linterna de mano y un cuaderno desgastado por la lluvia. Tenía 34 años, cabello oscuro y rebelde, un bigote delgado y un brillo incansable en los ojos que había mantenido incluso después de cubrir 3 conflictos armados y haber escapado de la muerte en más de una ocasión. Pero nada, absolutamente nada, lo había obsesionado como aquella cueva en lo profundo de los Andes. Daniel no estaba allí por turismo ni por casualidad. Su investigación lo había llevado hasta un pequeño pueblo llamado Loma Alta, donde circulaban rumores de un túnel subterráneo utilizado por traficantes de oro y supuestas reuniones de un culto que hablaba con las voces de la tierra. Los ancianos del pueblo contaban que por las noches se escuchaban cánticos que subían desde las grietas de la montaña, y algunos pastores hablaban de sombras que se movían dentro de la cueva cuando la luna estaba en lo alto. Daniel, con su grabadora de carrete colgando del cuello y su cámara de rollo colgada en el hombro, estaba convencido de que detrás de estas historias había algo mucho más grande. Quizá una red de tráfico, quizá un secreto político, quizá algo que incluso él no podría explicar. Antes de la desaparición, Daniel llevaba semanas entrevistando a lugareños. Dormía en un cuartito alquilado a una anciana que decía escuchar risas de niños dentro de sus sueños cada vez que un forastero se acercaba a la cueva. Comía pan duro con café aguado por las mañanas y pasaba horas frente a la entrada de la Cueva de los Ecos, mirando cómo la niebla se metía entre las rocas como dedos alargados que invitaban a entrar. Anotaba en su libreta nombres, fechas, símbolos que los habitantes dibujaban en la tierra, advertencias sobre no entrar durante las noches de luna llena y frases inconexas que los ancianos repetían con temor. Si bajas, no respondas si escuchas que alguien te llama. Daniel estaba convencido de que debía descender en la madrugada cuando, según le habían dicho, las voces eran más claras. El 11 de junio de 1970, escribió su última carta a su hermana, diciendo que estaba cerca de algo importante, que sentía que la verdad estaba a punto de revelarse y que si todo salía bien, publicaría una investigación que sacudiría al país. «Si logro salir de aquí, te contaré todo», fue la última frase que le dejó. El día antes de su desaparición, Daniel se reunió con un hombre llamado Tomás Medina, un pastor de cabras que afirmaba haber visto luces dentro de la cueva en más de una ocasión. Tomás describió que una noche, al buscar a una de sus cabras perdidas, vio una figura vestida de blanco dentro del túnel, iluminada por una luz azul que parecía parpadear como si fuera un latido. No era humano, le dijo a Daniel, con los ojos llenos de un miedo real. O si lo era, ya no quedaba nada humano en su forma de moverse. Aquella tarde, Daniel caminó de regreso al pueblo mientras tomaba fotos de las entradas de la cueva, marcadas con señales de advertencia y cruces talladas en la piedra. En el café del pueblo, mientras bebía un café espeso, algunos hombres lo miraban con desconfianza, susurrando que no debía ir solo. El dueño del café, un hombre robusto llamado Mauricio,
se acercó para decirle: «No se meta con esa cueva, señor Cortés. Lo que se escucha ahí no es para los vivos». Pero Daniel no era de los que retrocedían ante advertencias. Pasó la noche organizando su equipo: linterna, cuaderno, grabadora, 2 botellas de agua, un poco de pan y queso, una cuerda gruesa que planeaba amarrar en la entrada en caso de que algo se complicara. A las 4 de la mañana se levantó, se colocó la linterna en la frente y caminó bajo el frío cortante hacia la entrada de la Cueva de los Ecos, dejando atrás el último rastro de su existencia. El amanecer en Loma Alta fue lento y gris, con nubes pesadas que cubrían las montañas como un manto de plomo. A las 8 de la mañana, Daniel llamó a su editor en Bogotá desde la cabina telefónica del pueblo. Sus palabras fueron apresuradas, agitadas. «Estoy a punto de entrar. Escuché algo anoche, algo que no puedo explicar, como si alguien estuviera hablando desde la piedra misma. Si no regreso, busquen aquí». Hubo un silencio breve y luego un sonido extraño, como un susurro húmedo mezclado con un golpe seco. La llamada se cortó. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Nadie sabe exactamente a qué hora Daniel descendió en la cueva ni hasta dónde llegó. Solo se sabe que no regresó. Algunos dicen que escucharon gritos en la madrugada, ecos que salían de la cueva como un lamento que se perdía en el viento. Otros aseguran que vieron una luz azul parpadear en la entrada antes de que la niebla la tragara. Cuando notaron su ausencia, un grupo de voluntarios del pueblo se reunió con linternas y cuerdas, llamando su nombre, esperando escuchar su voz rebotar entre las paredes de piedra, pero no hubo respuesta. Solo un silencio pesado y el latido húmedo de las gotas cayendo en la oscuridad. Aquel día marcó el inicio de uno de los casos de desaparición más extraños de la región. La policía llegó 2 días después, revisaron la cueva superficialmente y marcaron el caso como pérdida en área de difícil acceso, recomendando no continuar la búsqueda por riesgos de derrumbes. Su editor publicó una breve nota en el periódico informando la desaparición de Daniel y pidiendo información a quien pudiera aportar algún dato. Pero las semanas pasaron, y luego los meses, y el caso se fue desvaneciendo de las portadas, desplazado por nuevas tragedias, nuevos conflictos, nuevas noticias que sepultaron el misterio bajo capas de olvido. Lo que pocos saben es que Daniel había dejado una caja de madera con su hermana antes de partir, con fotografías, recortes de prensa y un cuaderno con anotaciones confusas sobre símbolos tallados en piedra, un pasaje de un antiguo texto en latín y un mapa rudimentario de la Cueva de los Ecos, con un círculo rojo en una zona marcada como el altar. Esa caja permaneció cerrada durante más de medio siglo, cubierta de polvo, hasta que el hallazgo del joven explorador en 2025 reabrió un misterio que se creía enterrado para siempre. Raúl García, un explorador y fotógrafo aficionado de 27 años, había viajado hasta Loma Alta para fotografiar paisajes y documentar rutas de senderismo poco conocidas. No tenía idea del caso de Daniel Cortés ni de las historias que envolvían a la cueva. Pero una noche, mientras el viento azotaba las laderas de la montaña, escuchó algo que lo llevó hacia la entrada de la Cueva de los Ecos, una especie de lamento, casi imperceptible, que parecía venir de lo profundo de la piedra. Fue entonces cuando decidió entrar, sin saber que estaba a punto de desenterrar un secreto que llevaba 55 años oculto. Mientras avanzaba con su linterna y cámara, Raúl fotografió las paredes cubiertas de líquenes y símbolos tallados que parecían antiguos. A medida que descendía, la sensación de opresión en el pecho aumentaba, como si la cueva lo estuviera observando, respirando sobre su nuca con cada paso que daba. Fue en un recoveco, bajo una roca desplazada por un pequeño derrumbe, donde encontró algo que no esperaba: un reloj de pulsera detenido a las 8:17, cubierto de lodo y óxido, junto a un cuaderno de cuero desgastado con las iniciales DC, apenas visibles. Lo que había dentro de ese cuaderno cambiaría todo lo que se creía saber sobre la desaparición de Daniel Cortés. Pero antes de mostrarte lo que Raúl encontró y lo que realmente estaba escrito en esas páginas, quiero invitarte a que nos dejes un like si esta historia te está atrapando, suscríbete para más casos reales de desapariciones misteriosas y activa la campanita para que no te pierdas la continuación de este caso.
Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Y responde, ¿tú te atreverías a entrar a una cueva de madrugada si escucharas una voz que te llama desde dentro? Tu opinión podría aparecer en nuestro próximo video. El 12 de junio de 1970, la mañana comenzó con una niebla espesa que cubría los alrededores del pueblo. Daniel Cortés despertó temprano, como había hecho durante su estancia en Loma Alta. La cueva lo llamaba, y él sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que sabía sobre el misterio que envolvía el lugar. Esa mañana, escribió rápidamente en su cuaderno antes de salir a desayunar: «Lo que estoy a punto de hacer hoy puede ser mi última aventura. Las voces que escuché anoche y lo que he investigado apuntan hacia algo mucho más grande. Si no regreso, tal vez nunca sepamos la verdad». Las palabras de Daniel, escritas con prisa y algo de nerviosismo, dejaron claro que ya no era un simple reportero siguiendo rumores o leyendas locales. Él estaba convencido de haber tocado algo verdadero, algo que debía desvelarse. Pero a medida que Daniel se preparaba para su último descenso, algo en el aire parecía diferente, como si la cueva misma hubiera cambiado, como si la montaña estuviera observando cada uno de sus movimientos. A las 7:30 de la mañana, Daniel se puso su chaqueta de lana gruesa, tomó su linterna y echó un vistazo por última vez al pueblo desde lo alto de la colina. No podía sacudirse la sensación de que algo le estaba acechando, pero su mente estaba llena de determinación. No había vuelta atrás. El día estaba gris y la temperatura bajaba conforme ascendía la niebla sobre las montañas. Daniel caminó durante casi una hora hasta la entrada de la cueva. Las rocas húmedas reflejaban una luz débil, y a lo lejos, el sonido del viento se hacía eco, como si la tierra misma estuviera respirando. Al llegar a la entrada, sacó su cámara fotográfica y comenzó a tomar fotos de las formaciones rocosas, los símbolos antiguos que los habitantes del pueblo habían mencionado tantas veces. Estaba decidido a documentar cada detalle. Antes de entrar, Daniel hizo una llamada rápida desde la cabina telefónica del pueblo. Su voz sonaba cansada, pero también llena de emoción. «Estoy entrando en la cueva. Lo que voy a encontrar aquí va más allá de lo que creí. Nos vemos pronto», dijo, sin detalles concretos, como si no quisiera alarmar más de la cuenta. La llamada se cortó abruptamente, como si algo interfiriera en la línea, y eso fue lo último que se supo de él. Mientras descendía por el angosto pasaje de la cueva, Daniel llevaba consigo todo lo necesario: su cuaderno de notas, su grabadora y un par de botellas de agua. Se sentía preparado, aunque en el fondo algo en su interior le decía que no debía seguir adelante. Pero su curiosidad era más fuerte que el temor, y estaba a punto de descubrir algo que podía desvelar el misterio de todo lo que sucedía en ese remoto rincón de los Andes. A medida que se internaba más en las entrañas de la montaña, el ambiente se volvía más pesado. La humedad era densa, y las paredes de la cueva parecían moverse a su alrededor, como si quisieran tragarlo todo. La linterna proyectaba sombras erráticas que se retorcían y cambiaban de forma con cada paso que daba. La oscuridad aquí no era como en el exterior. Era una oscuridad que parecía tener vida propia, que te susurraba, te llamaba, te invitaba a ir más profundo. Daniel no era un novato en exploraciones, pero algo en esa cueva era diferente. A medida que avanzaba, la sensación de opresión en su pecho aumentaba. La temperatura descendió bruscamente y el sonido del agua que caía desde lo alto comenzó a retumbar en las paredes, acompañando cada paso como una constante amenaza. Y entonces, algo inusitado ocurrió. En uno de los pasajes más estrechos de la cueva, Daniel escuchó un sonido. No un ruido cualquiera, sino algo tan claro que parecía venir directamente de su oído. Un susurro bajo, como si alguien hablara desde las paredes mismas. Su linterna parpadeó, como si estuviera captando alguna señal, y un escalofrío recorrió su espalda. Al principio pensó que podría ser el viento o el agua, pero la claridad del sonido lo hizo dudar. «Daniel», dijo una voz, pero no de manera audible, sino como un susurro mental. Un sonido que no venía de un ser humano, pero que resonaba en su cabeza con una claridad desconcertante. Al principio, se detuvo y se quedó en silencio, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. Pensó que quizás la fatiga le estaba jugando una mala pasada, que el estrés de la investigación había alterado su percepción.
Sin embargo, cuando intentó retomar su camino, la misma voz volvió a repetirse: «No sigas». Su corazón comenzó a latir con fuerza y por un instante pensó en regresar, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte que el temor. Decidió continuar. Su instinto de periodista lo impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de esa voz, si era que realmente había oído algo, o si era una alucinación provocada por la tensión del lugar. Avanzó con más cautela, con cada paso más lento que el anterior, hasta llegar a un claro en el interior de la cueva, un lugar inesperado. Era una cámara más amplia que las demás, con estalactitas gigantes colgando desde el techo y formaciones rocosas que parecían esculturas. En el centro de la cámara, lo que más llamó su atención fue una enorme roca plana, tan grande como una mesa, que estaba cubierta con un extraño símbolo que no pudo identificar al instante. Se acercó lentamente y al examinar la roca, notó que estaba marcada con símbolos que jamás había visto en su investigación previa. Eran como letras antiguas, de un alfabeto desconocido, pero lo que más le sorprendió fue el brillo débil que emanaba de ellos. Era como si la piedra misma estuviera viva, como si los símbolos pudieran moverse en el espacio. En ese momento, su grabadora comenzó a emitir un sonido extraño. No era la grabación de su voz, sino algo diferente. Un ruido bajo, casi como un zumbido, acompañado de un susurro que se repetía una y otra vez: «Estás cerca, estás cerca». De repente, la linterna se apagó. Daniel, sorprendido y un tanto desorientado, intentó encenderla de nuevo, pero no funcionaba. El pánico empezó a apoderarse de él y su respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Sentía que la cueva se cerraba a su alrededor, que había algo que lo observaba. Con el corazón latiendo desbocado, intentó encontrar una salida. Fue cuando notó una abertura en la pared, una grieta lo suficientemente grande como para que pudiera pasar. Decidió entrar. La grieta se estrechaba a medida que avanzaba y el aire se volvía más denso. Los susurros de la cueva se intensificaron, como si estuvieran a su alrededor, flotando en el aire. En ese momento, Daniel sintió algo aún más extraño. La roca, el sonido, las voces. Todo parecía converger en un único punto: él mismo. ¿Qué era lo que había encontrado realmente Daniel Cortés? ¿Por qué la cueva parecía atraerlo con una fuerza sobrenatural? En ese instante, la linterna volvió a encenderse por sí sola y una luz pálida iluminó el camino por delante. Avanzó, sin saber qué lo esperaba, hasta que la luz reveló un objeto que lo dejó paralizado. A lo lejos, entre las sombras, algo resplandecía, algo que no debía estar allí. Un antiguo reloj de pulsera, cubierto de polvo y barro, pero claramente visible a través de la oscuridad. El mismo reloj que Raúl García encontraría años después. Fue entonces cuando el sonido se hizo más intenso. Algo se movió en la oscuridad detrás de él. Daniel giró, pero lo único que vio fue una sombra desvanecerse rápidamente, perdiéndose en el pasaje. De pronto, la tierra tembló. Un estremecimiento profundo recorrió la cueva. Los ecos retumbaron en las paredes y los susurros parecieron intensificarse, como si la cueva misma estuviera dando un grito de advertencia. Daniel nunca regresó de esa cueva. Cuando Daniel Cortés no regresó esa noche al pueblo, nadie le dio importancia de inmediato. Pensaron que el periodista se había retrasado, o que quizá había decidido pasar la noche en la cueva para documentar sonidos y luces, como había insinuado en algunas conversaciones con Tomás, el pastor que le había contado sobre las luces azules. Pero a medida que avanzaron las horas, la inquietud comenzó a crecer en Loma Alta. Al amanecer del 13 de junio, el aire del pueblo se sentía pesado, cargado con una tensión invisible que recorría las calles de tierra y las casas de madera. Tomás fue el primero en hablar con Mauricio, el dueño del café donde Daniel solía desayunar, diciendo que algo no estaba bien. «Lo escuché anoche gritando», le dijo con voz baja, con las manos temblorosas mientras sostenía un café caliente. «Escuché su voz, desde la cueva, llamando a alguien, o a algo». Algunos vecinos se reunieron y discutieron la posibilidad de organizar una pequeña expedición para buscarlo, pero había un temor generalizado hacia esa cueva. No era solo por su profundidad o las historias de derrumbes, era algo más, una superstición arraigada que les impedía acercarse después del atardecer.
Fue solo cuando llegó la noticia al destacamento de policía en la ciudad más cercana que una búsqueda oficial comenzó. El 15 de junio, 2 días después de la desaparición, 4 agentes, acompañados de un guía local, llegaron al pueblo con linternas, cuerdas, picos y un perro entrenado en rastreo. Los pobladores los observaron desde las ventanas mientras subían hacia la entrada de la cueva de los Ecos, con el aire frío golpeando sus rostros y un silencio inquietante acompañando sus pasos. Dentro de la cueva, el equipo avanzó lentamente, iluminando las paredes cubiertas de musgo, buscando cualquier indicio de Daniel. Un trozo de ropa, huellas en el lodo, el eco de una voz. El perro olfateaba el aire, dando vueltas, confundido, gimiendo de forma extraña cada vez que se acercaba a ciertos pasajes. En un momento, el perro se detuvo, erizó el lomo y comenzó a ladrar hacia un túnel oscuro, negándose a entrar. El guía local, con el rostro pálido, se persignó murmurando: «Aquí es donde escuchan las voces». Las linternas apenas lograban iluminar los pasillos angostos y el aire se hacía más pesado con cada metro que descendían. La humedad goteaba desde las estalactitas, marcando el ritmo con un golpeteo que se sentía como un reloj en medio de la oscuridad. Uno de los agentes aseguró que escuchó un susurro, como un murmullo entre las piedras, pero otro le gritó que se concentrara y no se dejara sugestionar. Sin embargo, todos sentían una presión en el pecho que les dificultaba respirar, y el eco de sus propios pasos parecía perseguirlos como si alguien los siguiera desde la penumbra. Tras horas de búsqueda, encontraron huellas de botas en un pasaje lodoso. Las huellas se adentraban más profundo, hacia el lugar que los habitantes llamaban el altar. Allí encontraron marcas en las rocas, aparentemente hechas con una navaja, símbolos que no lograron identificar y líneas cruzadas que parecían un intento de señalar una dirección. Era la única pista concreta que encontraron, pero las huellas se detenían de golpe, como si Daniel se hubiera desvanecido en medio de la nada. El perro comenzó a gemir nuevamente y se negó a continuar. Los hombres intercambiaron miradas de preocupación y decidieron que era demasiado peligroso continuar sin un equipo especializado. Salieron de la cueva exhaustos, cubiertos de lodo, con las linternas casi sin batería, con más preguntas que respuestas. Reportaron que la cueva era un peligro, que había pasajes inestables y que no podían arriesgar más vidas. El editor de Daniel envió cartas pidiendo apoyo a las autoridades, pero la búsqueda se fue enfriando con el paso de los días. Llegaron algunos periodistas al pueblo, escribieron titulares amarillistas sobre «El periodista que escuchó voces antes de desaparecer», pero pronto se fueron, dejando atrás un caso que parecía imposible de resolver. Los padres de Daniel viajaron desde Bogotá, caminaron por el pueblo con las fotos de su hijo en la mano, preguntando casa por casa si alguien había visto algo. Solo recibieron miradas de compasión y puertas cerrándose en silencio. En agosto de 1970, la búsqueda oficial terminó. El caso quedó archivado como desaparición en zona de difícil acceso. Se redactó un informe breve, frío, lleno de tecnicismos y recomendaciones de no seguir investigando por el peligro de derrumbes. El nombre de Daniel Cortés se fue desvaneciendo de las noticias, mientras otros eventos políticos y sociales tomaban el protagonismo en el país. Sin embargo, para algunos habitantes de Loma Alta, las noches no volvieron a ser las mismas. Afirmaban que, en ciertas madrugadas, cuando el viento bajaba con fuerza por las laderas, se podía escuchar la voz de un hombre llamando en la distancia, desde lo profundo de la montaña. Decían que a veces se oía un grito, ahogado, que se perdía entre el eco y el silbido del viento. Otros aseguraban ver una luz azul parpadeante cerca de la entrada de la cueva, moviéndose lentamente antes de desaparecer. Tomás, el pastor, dejó de acercarse a la zona de la cueva, afirmando que cada vez que lo hacía sentía que alguien lo seguía. Decía que veía huellas de botas que aparecían de la nada, marcadas en el lodo fresco, aunque no había llovido en días. El pueblo decidió mantener distancia, y durante años, la Cueva de los Ecos se convirtió en un lugar prohibido. Algunos exploradores curiosos intentaron entrar en la cueva durante las décadas siguientes, pero la mayoría desistió tras escuchar los rumores. Los pocos que se atrevieron a bajar de noche hablaban de sombras moviéndose en las paredes, de sonidos inexplicables,
de la sensación de estar siendo observados constantemente. Un explorador mencionó que vio a un hombre parado en la oscuridad, con una linterna colgando del cuello y una libreta en la mano, pero cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció como humo. Los padres de Daniel fallecieron sin obtener respuestas, y su hermana, que había guardado las notas y recortes de Daniel, se mudó a otro país, intentando dejar atrás la sombra de una pérdida sin cierre. Sin embargo, jamás se deshizo de la caja con las pertenencias de su hermano, que permanecieron como un recordatorio de un misterio que no debía ser olvidado. A lo largo de los años, las historias sobre Daniel se convirtieron en una leyenda local. Se hablaba de un periodista valiente que se atrevió a buscar la verdad en un lugar donde nadie quería mirar y de cómo la montaña lo atrapó para siempre. Los niños crecieron escuchando advertencias de no acercarse a la cueva, de no escuchar las voces si alguna vez los llamaban, y así, el misterio de Daniel Cortés se transformó en un susurro que vivía en cada ráfaga de viento en Loma Alta. Pero todo cambió 55 años después, cuando un explorador llamado Raúl García decidió entrar a la Cueva de los Ecos para fotografiar formaciones de estalactitas y explorar pasajes poco conocidos. Él no conocía la historia de Daniel, ni las advertencias ni los rumores. Solo quería vivir una aventura, documentar paisajes y compartirlos en sus redes sociales. Raúl descendió con su cámara, su linterna y una cuerda de seguridad, con la emoción de quien busca un reto personal. Lo que no sabía era que al adentrarse en los pasillos oscuros y húmedos de esa cueva, estaba a punto de reabrir una historia que había quedado congelada en el tiempo. Mientras caminaba por los pasillos, sintió una presión extraña en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. Y cuando llegó a una cámara amplia, vio algo brillante en el suelo, cubierto parcialmente por lodo y polvo. Se inclinó, retiró la tierra con cuidado y vio un reloj detenido, oxidado, con las agujas marcando las 8:17. Junto a él, un cuaderno de cuero con las iniciales DC y páginas amarillentas que parecían intactas, protegidas por el tiempo y el frío del interior de la cueva. Raúl no lo sabía en ese momento, pero había encontrado las últimas pertenencias de Daniel Cortés. ¿Qué crees que estaba escrito en ese cuaderno? ¿Será que Daniel logró documentar lo que encontró en la cueva antes de desaparecer? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Si este misterio te está atrapando, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el resto de este caso inquietante. Tu opinión podría aparecer en nuestro próximo video, donde revelaremos lo que se encontró en las páginas de ese cuaderno y lo que realmente pudo haber sucedido en las últimas horas de Daniel Cortés. El descubrimiento del reloj y el cuaderno de cuero en la Cueva de los Ecos fue solo el comienzo de una nueva fase en la historia de la desaparición de Daniel Cortés. Raúl García, el joven explorador que halló los objetos 55 años después, no tenía idea de lo que había desenterrado, pero lo que vio y lo que leyó, una vez que examinó con cuidado las páginas amarillentas del cuaderno, cambiaría para siempre la percepción de lo que realmente sucedió esa fatídica noche en 1970. Raúl, con la adrenalina a flor de piel, sacó su teléfono móvil y comenzó a tomar fotos del reloj y del cuaderno, sin saber si esos objetos serían suficientes para revelar la verdad. Decidió tomar el cuaderno con él y regresar al pueblo lo más rápido posible, aunque algo en su interior le decía que lo que había encontrado no solo era una simple pista, sino una clave que podría desvelar todo el misterio. El viento en la cueva parecía más fuerte mientras se alejaba, como si la montaña estuviera intentando detenerlo. El regreso al pueblo no fue fácil. El sendero, que le había parecido tan familiar al principio de su viaje, ahora parecía diferente. Un susurro en el aire, un sonido que provenía de las rocas, lo hizo volverse varias veces mientras caminaba. Pero cuando llegó a la entrada de la cueva, vio algo extraño. Había huellas, pero no de él, no de sus botas. Eran huellas más profundas, como si alguien hubiera caminado en la misma dirección que él minutos antes. Su corazón latió con más fuerza. Raúl sacudió la cabeza, intentando deshacerse de la creciente sensación de paranoia. Pensó que tal vez el cansancio le jugaba una mala pasada.
Decidió no darle más vueltas y caminar hacia el pueblo para consultar con los lugareños y tal vez averiguar más sobre Daniel Cortés. Cuando llegó a la casa de Mauricio, el dueño del café, preguntó si alguien conocía la historia del periodista desaparecido, algo que nunca había escuchado antes. Mauricio, al principio reticente, le explicó que pocos sabían todos los detalles de la desaparición de Daniel. Sin embargo, tras ver el cuaderno que Raúl había encontrado, su expresión cambió drásticamente. «Eso», dijo Mauricio, «es el cuaderno de Daniel Cortés». Raúl, sorprendido por la reacción, le preguntó cómo sabía de su existencia. Mauricio, tomando una respiración profunda, empezó a contarle lo que sabía. Durante los años posteriores a la desaparición de Daniel, el pueblo había mantenido en silencio muchas cosas que no querían recordar. Historias que se susurraban en las noches frías, historias sobre extraños cultos que rondaban la cueva, voces que no eran humanas y seres que se movían entre las sombras. Mauricio le reveló que en sus primeros días como joven en el pueblo, escuchó rumores de un antiguo ritual que se realizaba en la cueva, pero nadie se atrevió a hablar de ello públicamente. Siempre decían que la cueva no era solo un refugio natural, sino un lugar donde se sellaban pactos con algo más allá de la muerte. Raúl no podía entender bien lo que Mauricio estaba insinuando, pero el viejo le explicó que el cuaderno de Daniel, con sus símbolos y escrituras incompletas, parecía ser el mismo que había sido encontrado en una de las primeras búsquedas realizadas años atrás. Sin embargo, el cuaderno nunca había sido recuperado. La gente del pueblo se había negado a hablar más sobre él, y el caso de Daniel se desvaneció rápidamente. Lo que no sabían, o tal vez lo sabían muy bien, era que la cueva nunca había dejado de ser un lugar maldito, y que todo lo que sucedió en ella estaba destinado a quedarse en las sombras. Con el cuaderno en mano, Raúl decidió que debía compartir su hallazgo con los expertos. No podía quedarse con esa información solo para él. Fue entonces cuando decidió llevarlo a una universidad de Bogotá, donde los profesores en historia y antropología podrían examinar las notas de Daniel. Los expertos comenzaron a descifrar los símbolos y las palabras escritas a mano en las páginas del cuaderno, y pronto se dieron cuenta de que no se trataba de un simple diario de viaje o de notas sobre una investigación. Las páginas estaban llenas de símbolos de una antigüedad desconocida y algunas palabras en latín antiguo que hablaban de un portal, el guardián, y de los 3 días. A lo largo de semanas, los investigadores trataron de desentrañar el significado detrás de los extraños símbolos, pero cada vez que avanzaban, descubrían algo nuevo, algo que no encajaba. Un antropólogo especializado en cultos antiguos explicó que algunas de las palabras del cuaderno se referían a un ritual esotérico en el que los participantes ofrecían su alma para atravesar un umbral hacia otro lugar. Sin embargo, este ritual nunca había sido documentado en libros históricos, lo que le dio a la investigación un giro más inquietante. Cuando Raúl regresó al pueblo para buscar más respuestas, se dio cuenta de que las cosas ya no eran las mismas. Algo en la atmósfera del lugar había cambiado, y la gente comenzaba a mirarlo de manera extraña, como si lo reconocieran, como si supieran que había tocado algo que no debía. Tomás, el pastor, dejó de hablarle. Mauricio se negó a contar más, y otros lugareños se mantenían alejados. Pero Raúl sabía que algo no estaba bien. Cuando visitó la cueva por última vez, antes de dejar el pueblo definitivamente, notó que el aire estaba más denso. Un pesado silencio lo rodeaba mientras avanzaba por el mismo sendero que había seguido 55 años atrás Daniel Cortés, y cuando entró nuevamente en la cueva, vio algo que lo paralizó. Entre las rocas, en la oscuridad, había marcas frescas en las paredes, huellas recientes como si alguien o algo hubiera estado allí hacía poco tiempo. La cueva parecía viva, como si la tierra misma estuviera tratando de retenerlo, como si lo estuviera advirtiendo que no debía seguir adelante. Raúl se dio cuenta de que la historia de Daniel Cortés, sus descubrimientos y su desaparición no había sido simplemente un accidente o una casualidad. Había algo más en juego, algo que trascendía la comprensión humana, algo que esperaba, paciente, a que alguien más se atreviera a adentrarse nuevamente. Raúl se detuvo en seco cuando vio algo que lo dejó helado.
Una figura en la distancia, justo en la entrada de un pasaje oscuro. Parecía un hombre con una linterna en la mano. Su corazón comenzó a latir más rápido y cuando intentó acercarse, la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad como un espejismo. ¿Era posible que Daniel Cortés aún estuviera allí, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos? ¿Qué había descubierto realmente en la cueva? Y lo más importante, ¿qué buscaba la cueva de los ecos de él y por qué lo había reclamado? ¿Qué piensas sobre las huellas encontradas en la cueva? ¿Crees que Daniel Cortés podría haber quedado atrapado entre dos mundos? ¿O todo esto es parte de un misterio más grande de lo que imaginamos? Déjanos tu comentario abajo. Cuéntanos tu opinión. Si esta historia te está enganchando, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que sucederá a continuación. Tu comentario podría aparecer en nuestro próximo video, donde revelaremos más pistas que nos acercan al enigma final de esta misteriosa desaparición. Existen lugares donde el tiempo se detiene, donde el aire parece latir con un pulso que no pertenece a este mundo, y la cueva de los ecos es uno de esos lugares. Tras el hallazgo del cuaderno de Daniel Cortés y las huellas recientes en los pasillos de piedra, la reapertura del caso desató un sinfín de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Era como si todo lo que Daniel había descubierto estuviera esperando durante más de 5 décadas para ser revelado al mundo. Una de las teorías más extendidas es que Daniel encontró una entrada a un sistema de túneles secretos utilizados durante siglos por cultos antiguos que practicaban rituales de contacto con entidades de otras dimensiones. Los símbolos encontrados en su cuaderno coincidían con ciertos grabados hallados en cuevas rituales en Europa del Este y en Sudamérica, vinculados a prácticas de invocación de guardianes que protegían puertas hacia el otro lado. Para algunos investigadores, Daniel no desapareció. Fue llevado, atrapado por un portal del que no pudo escapar, víctima de su propia curiosidad y del hambre de la cueva por nuevas almas. Otros sostienen que la desaparición fue el resultado de un crimen perfectamente encubierto, que Daniel, al acercarse demasiado a una red de contrabando o a un culto que usaba la cueva para reuniones secretas, fue silenciado por quienes necesitaban mantener el secreto. Pero esta teoría se tambalea frente al testimonio de exploradores y habitantes que a lo largo de los años aseguraron haber visto luces azules y figuras humanas caminando en las profundidades, figuras que desaparecían al ser llamadas o seguidas. ¿Podría un asesino mantener un espectáculo de luces y susurros por más de 55 años? Existe una tercera teoría que pocos se atreven a discutir abiertamente, que la cueva en sí está viva, que la montaña posee un tipo de conciencia ancestral que se alimenta de quienes se atreven a adentrarse demasiado en ella, que reclama a los curiosos, los confunde con ecos de sus propios miedos y termina consumiéndolos, dejando apenas rastros, como relojes detenidos o cuadernos cubiertos de polvo, para atraer a otros hacia sus entrañas. Para quienes creen en lo inexplicable, la desaparición de Daniel Cortés fue solo el inicio de una historia que aún no termina. Los símbolos encontrados en su cuaderno podrían ser coordenadas o instrucciones para un ritual que, si se completara, abriría algo que no estamos preparados para enfrentar. Tal vez, cada susurro que se escucha en la cueva es un lamento de aquellos que quedaron atrapados o una advertencia para quienes se acercan demasiado. Hay quienes afirman haber escuchado la voz de un hombre llamando desde el interior, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Estoy aquí. Otros dicen que si te detienes en la entrada de la cueva en una noche de luna llena y guardas silencio, puedes oír el eco de pasos, como si alguien caminara en círculos sin poder encontrar la salida. La hermana de Daniel, al enterarse del hallazgo del cuaderno, se quebró en lágrimas. Cuando se lo entregaron, reconoció de inmediato la caligrafía de su hermano. Entre las últimas frases escritas, encontró una que estremeció a todos los presentes. Si estas palabras llegan a ser leídas, significa que no logré salir, pero también significa que no estoy solo aquí. Nadie sabe con certeza qué quiso decir Daniel con esas palabras, pero una cosa es segura: la cueva de los ecos se convirtió en un símbolo de la frontera entre lo que entendemos y lo que preferimos ignorar. Tal vez en el fondo,
Todos sentimos el mismo temor, que hay puertas que no deben abrirse, verdades que no deben descubrirse y lugares que deben ser respetados, aunque no sepamos exactamente por qué. La historia de Daniel Cortés es un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos a territorios de los que no hay retorno, de que lo desconocido tiene un precio y de que a veces los misterios no necesitan ser resueltos, sino respetados. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que sucedió realmente con Daniel Cortés? ¿Crees que se trató de un crimen, un fenómeno inexplicable o un accidente en el peor lugar y momento posible? ¿Qué harías tú si un día, en medio de una cueva, escucharas una voz llamándote por tu nombre desde la oscuridad? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este caso. Tu reflexión es importante, porque cada detalle que tú observes puede aportar una nueva mirada a este misterio que después de 55 años sigue vivo. Si esta historia te atrapó y quieres más casos de desapariciones misteriosas y fenómenos sin explicación, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Cada semana traeremos nuevos casos que desafían la lógica y nos recuerdan que aún hay misterios esperando ser contados. Y sobre todo, comenta abajo cuál crees que es la verdad detrás de la desaparición de Daniel Cortés. Tu teoría podría aparecer en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, hay lugares donde los ecos no son simples sonidos, son advertencias que se repiten para aquellos que aún se atreven a escuchar. Dale like, comenta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.